La Fórmula 1 no es solo sobre los pilotos que vemos corriendo a 300 km por hora. Detrás de cada equipo hay una figura clave, un estratega, un líder que toma las decisiones más importantes, el director de equipo. Estos son los hombres y mujeres que pueden hacer la diferencia entre ganar un campeonato mundial o terminar en el fondo de la parrilla. Hoy vamos a conocer las historias fascinantes, los secretos, las controversias y los éxitos de cada uno de los 10 directores de equipos de la Fórmula 1 en 2025. Desde leyendas que han construido imperios hasta recién llegados que buscan revolucionar el deporte. Prepárate, porque algunas de estas historias te van a sorprender. Luces fuera y vamos. Empezamos con la escudería Ferrari y Fred Vasseur, un hombre que llegó en 2023 con la misión imposible de devolver a Ferrari a la gloria. Pero la historia de Fred es mucho más interesante de lo que parece. Vasseur es no solo otro ingeniero más. Este francés tiene un currículum que haría llorar de envidia a cualquier director de equipo. ¿Sabías que fue él quien descubrió y desarrolló a Lewis Hamilton cuando era apenas un joven de GP2? Sí, el mismo Hamilton que ahora corre para Ferrari fue moldeado por las manos expertas de Vasseur en Art Grand Prix. La historia se vuelve aún más fascinante cuando descubres que Vasseur ya había trabajado con Ferrari antes, pero de manera indirecta. Durante sus años en Sauber, que luego se convirtió en Alfa Romeo, técnicamente estaba dirigiendo un equipo cliente de Ferrari. Era como un ensayo general para lo que vendría después. Cuando llegó Maranello en 2023, Vasseur encontró con un Ferrari en crisis. El equipo había perdido su identidad, sus estrategias eran un desastre y la presión mediática italiana era asfixiante. Pero Fred tenía un plan. Su primera jugada maestra fue convencer a Lewis Hamilton de unirse al equipo para 2025, una movida que sacudió a todo el paddock. El problema es que Ferrari, siendo Ferrari, no pudo resistir la tentación de cambiar completamente el coche para acomodar a Hamilton. El resultado en 2025 ha sido, digamos que Enzo Ferrari estaría revolcándose en su tumba. Vasseur ahora enfrenta la presión más intensa de su carrera, porque en Ferrari, si no ganas, eres historia. Y hablando de historias dramáticas, llegamos a Red Bull Racing, uno de los cambios más impactantes en la historia reciente de la Fórmula 1. Laurent Mekies tomó el control del equipo en julio de 2025, después de que Christian Horner fuera, liberado de sus funciones tras 20 años al mando. La historia de Mekies es la de un hombre que ha estado en todos lados. Empezó como ingeniero de carrera en Minardi, ese pequeño equipo italiano que siempre luchaba por sobrevivir. Cuando Minardi se convirtió en Toro Rosso, Mekies se quedó y se convirtió en ingeniero jefe. Pero su verdadera educación en Fórmula 1 llegó cuando se unió a la FIA como director de seguridad. ¿Te imaginas ser el tipo responsable de que los pilotos no se maten en cada carrera? Esa era la presión que tenía Mekies en la FIA. Después se convirtió en director de carrera adjunto, básicamente el segundo al mando después del director de carrera principal. Este hombre literalmente ayudaba a decidir quién ganaba y quién perdía cada domingo. En 2018 dio el salto a Ferrari como director deportivo, donde trabajó codo a codo con Fred Vasseur. Sí, estos dos franceses ya se conocían muy bien. En Ferrari, Mekies fue testigo de primera mano de cómo la presión italiana puede destruir hasta al más fuerte. Cuando llegó a Racing Bulls en 2024, muchos pensaron que era un paso atrás en su carrera, pero resultó ser la jugada perfecta. Mekies demostró que podía dirigir un equipo y cuando Red Bull necesitó un reemplazo urgente para Horner, él era la opción obvia. Ahora, Laurent enfrenta el desafío más grande de su vida, mantener a Red Bull en la cima mientras Max Verstappen sigue siendo, Max Verstappen. La presión es inmensa, pero si hay alguien preparado para esto, es él. Toto Wolff es probablemente el director de equipo más reconocible de la parrilla actual. Y no solo por su impresionante altura de casi 2 metros. Este austriaco ha construido un imperio en Mercedes que dominó la Fórmula 1 durante 8 años consecutivos. Pero la historia de Toto no empezó en Mercedes. De hecho, empezó como piloto de carreras. Aunque no muy exitoso, después se convirtió en inversor y una de sus primeras grandes apuestas fue Williams. Sí, Toto era dueño de una parte de Williams antes de unirse a Mercedes en 2013. Lo que hace único a Wolff es que no solo es director del equipo, sino también uno de sus propietarios posee el 33% de Mercedes Fórmula 1, lo que significa que cuando toma decisiones no solo está pensando en ganar carreras, sino en proteger su inversión de cientos de millones de euros.
La era dorada de Mercedes bajo Wolff fue algo nunca antes visto en Fórmula 1. 8 campeonatos de constructores consecutivos, 7 de pilotos y una dominación tan absoluta que la FIA tuvo que cambiar las reglas para intentar detenerlos. Pero lo más impresionante es cómo Wolff manejó la rivalidad entre Lewis Hamilton y Nico Rosberg en 2016, cuando estos dos se odiaban tanto que casi destruyen el equipo desde adentro. Ahora, con Hamilton en Ferrari y George Russell como el nuevo líder del equipo, Wolff enfrenta su mayor desafío: demostrar que Mercedes puede ganar sin el piloto que los llevó a la gloria. Los primeros resultados de 2025 han sido interesantes. Ahora, una curiosidad sobre Toto: cuando se enoja, literalmente destroza auriculares contra la mesa. McLaren tiene una situación única. Tiene un director de equipo brillante en Andrea Stella, pero todos hablan de su CEO, Zak Brown. Es como si Stella fuera el cerebro y Brown fuera la cara visible del equipo. Stella es pura clase italiana. Este hombre trabajó con Michael Schumacher durante sus años dorados en Ferrari. Fue ingeniero de carrera de Kimi Raikkonen cuando ganó el campeonato en 2007 y después trabajó con Fernando Alonso durante algunos de los mejores años de su carrera. Cuando Stella llegó a McLaren en 2015 siguiendo a Alonso, el equipo estaba en su peor momento. Los motores Honda eran tan lentos que Alonso se hizo famoso por sus insultos por radio. El motor es mucho más lento que antes. Se convirtió en un meme, pero para Stella era una pesadilla diaria. La transformación de McLaren bajo Stella ha sido extraordinaria. En 2024 ganaron su primer campeonato de constructores desde 1998 y en 2025 están luchando por ambos títulos. Stella ha demostrado que la paciencia italiana y el conocimiento técnico pueden superar cualquier adversidad. Pero aquí viene lo interesante. Mientras Stella maneja la parte técnica y estratégica, Zak Brown maneja todo lo demás. Brown es como el Donald Trump de la Fórmula 1. Es puro marketing, pura personalidad, y ha convertido a McLaren en la marca más cool de la parrilla. La combinación Stella-Brown ha sido mágica. Stella sabe cómo hacer coches rápidos, Brown sabe cómo venderlos, y juntos han devuelto a McLaren a donde pertenece, luchando por campeonatos. Andy Cowell es el hombre que construyó los motores que dominaron la Fórmula 1 durante la era híbrida. Como jefe de motores de Mercedes desde 2013, Cowell fue el arquitecto de la dominación de Mercedes entre 2014 y 2019. Cuando Mercedes ganaba carrera tras carrera, todos hablaban de Lewis Hamilton o de las estrategias de Toto Wolff, pero pocos sabían que el verdadero héroe era este ingeniero británico que había creado el motor más dominante en la historia de la Fórmula 1. En 2020, Cowell sorprendió a todos al dejar Mercedes en la cima de su éxito. Muchos pensaron que estaba loco, pero él tenía otros planes. Después de 4 años fuera del paddock, regresó en 2024 como CEO de Aston Martin y en 2025 también asumió el rol de director de equipo. El desafío de Cowell en Aston Martin es fascinante. El equipo tiene instalaciones de última generación, gracias a la inversión de Lawrence Stroll, pero han luchado por encontrar consistencia. Con Fernando Alonso como piloto principal, Cowell tiene la experiencia y el talento para hacer algo especial. Pero aquí está el problema. Lawrence Stroll, este billonario canadiense, compró el equipo principalmente para darle una oportunidad a su hijo Lance en la Fórmula 1. Y aunque Lance no es terrible, tampoco es exactamente material de campeonato mundial. Cowell ahora debe navegar la delicada situación de maximizar el potencial del equipo mientras mantiene feliz al jefe que paga las cuentas. La ironía es deliciosa. El hombre que creó los motores que dominaron la Fórmula 1 ahora debe competir contra esos mismos motores porque Aston Martin usa motores Mercedes. Es como si Cowell estuviera luchando contra su propia creación. Y llegamos al Alpine, donde la situación es complicada. Oficialmente el director de equipo es Dave Greenwood, pero todos sabemos que quien realmente manda es Flavio Briatore como asesor ejecutivo. Briatore es una de las figuras más controversiales en la historia de la Fórmula 1. Este italiano ha ganado campeonatos con Michael Schumacher en Benetton y con Fernando Alonso en Renault. Pero también ha estado involucrado en más escándalos que cualquier otra persona en el paddock. La lista de controversias de Briatore es épica. Fue condenado por fraude en Italia en los 80s y tuvo que huir del país. Su equipo Benetton fue acusado de usar control de tracción ilegal durante la era Schumacher. Y en 2008 orquestó el infame Crashgate, donde Nelson Piquet Jr. se estrelló intencionalmente para ayudar a Alonso a ganar en Singapur.
Por ese último escándalo, Briatore recibió una prohibición de por vida de la Fórmula 1 que duró exactamente 2 años, porque en la Fórmula 1 si tienes suficiente dinero y conexiones, hasta las prohibiciones de por vida son negociables. Ahora a los 74 años, Briatore está de vuelta tratando de salvar Alpine, un equipo que ha tenido más directores de equipo en los últimos 4 años que victorias en carrera. La situación es tan caótica que han pasado por Bruno Famin, Oliver Oakes y ahora Dave Greenwood, todo mientras Briatore tira de los hilos desde las sombras. Lo fascinante de Briatore es que a pesar de todas sus controversias, el tipo sabe ganar. Donde él va, los campeonatos lo siguen, pero también donde él va, los escándalos lo persiguen. Alpine necesita desesperadamente estabilidad y resultados, y Briatore podría darle ambos, o podría crear el caos más grande que hayan visto. La pregunta es, ¿puede un leopardo cambiar sus manchas o veremos a Briatore involucrado en otra controversia antes de que termine la temporada? Conociendo su historial, yo apostaría por lo segundo. Después está Ayao Komatsu. Es probablemente el director de equipo menos conocido de la parrilla, pero su historia es fascinante. Este ingeniero japonés reemplazó a Gunther Steiner en 2024 y el contraste no podría ser mayor. Steiner era puro teatro, gritaba, maldecía y se hizo famoso mundialmente gracias a Drive to Survive, con sus explosiones épicas. Pero detrás de toda esa personalidad, Haas seguía siendo el equipo más inconsistente de la parrilla. Komatsu es todo lo opuesto, tranquilo, técnico, metódico. Empezó su carrera en Fórmula 1 con VAR en 2003. Después se fue a Renault, donde trabajó como ingeniero de carrera con Vitaly Petrov y Romain Grosjean. Cuando Grosjean se fue a Haas en 2016, Komatsu lo siguió como director de ingeniería de pista. El cambio bajo Komatsu ha sido notable. Haas ha pasado de ser el equipo que siempre encontraba nuevas formas de arruinar las carreras a ser un competidor sólido en el medio campo. No hay más dramas, no hay más memes, solo trabajo duro y resultados consistentes. La filosofía de Komatsu es simple, menos show, más sustancia y está funcionando. Haas ahora es un equipo que otros respetan, no solo uno del que se ríen. Aunque seamos honestos, extrañamos un poco las explosiones de Steiner, eran entretenidas. Alan Perman tiene una de las historias más interesantes del paddock. Este británico pasó 34 años de su vida con el mismo equipo, viéndolo transformarse de Benetton a Renault, a Lotus, de vuelta a Renault y finalmente a Alpine. Perman fue testigo de todo: los campeonatos de Schumacher con Benetton, los títulos de Alonso con Renault, los años difíciles como Lotus y el caos reciente de Alpine. Cuando Alpine lo despidió como director deportivo en 2023, muchos pensaron que su carrera había terminado. Pero Racing Bull le dio una segunda oportunidad, y cuando Laurent Mekies fue promovido a Red Bull, Perman se encontró dirigiendo su propio equipo por primera vez en su carrera. Lo irónico es que Racing Bulls, el equipo junior de Red Bull, ha tenido mejores resultados que el equipo principal en algunas carreras de 2025. Yuki Tsunoda, que ha sido ascendido y Liam Lawson tomó su lugar, e Isaac Hadjar han estado brillantes, y mucho del crédito va para Perman y su experiencia de décadas. Perman presenta la vieja escuela de la Fórmula 1, conocimiento profundo, lealtad y la capacidad de adaptarse a cualquier situación. En un deporte obsesionado con la juventud y la innovación, él demuestra que la experiencia sigue siendo invaluable. James Bowes es el hombre que está escribiendo una de las historias de redención más hermosas de la Fórmula 1 moderna. Cuando llegó a Williams en 2023, el equipo estaba en ruinas, sin puntos, sin esperanza y con tecnología tan antigua que usaban Excel para rastrear las piezas del coche. Bowes venía de Mercedes, donde había sido una pieza clave en su dominación durante la era híbrida. Como estratega jefe, había orquestado algunas de las victorias más brillantes de Lewis Hamilton y había ayudado a Mercedes a ganar 8 campeonatos consecutivos de constructores. Pero dejar Mercedes por Williams parecía una locura. Era como dejar al Real Madrid para entrenar a un equipo de tercera división. Sin embargo, Bowes vio algo que otros no vieron: potencial. La transformación ha sido extraordinaria. Williams pasó de ser una broma a ser un equipo que lucha por podios. Alex Albon y Carlos Sainz han dado a los fans de Williams algo que no habían tenido en años: esperanza. Bowes ha modernizado todo: la tecnología, los procesos, la mentalidad. Ha convertido a Williams en un museo de la Fórmula 1, en un equipo del siglo XXI. Y lo más impresionante es que lo ha hecho manteniendo la esencia de lo que hace especial a Williams:
la pasión británica por las carreras. Con las nuevas regulaciones de 2026 en el horizonte, muchos expertos creen que Williams podría ser el equipo sorpresa. Si eso sucede, será gracias a la visión y el liderazgo de James Wowes. Y terminamos con Jonathan Whitley, quien llegó a Sauber en abril de 2025 después de más de una década como director deportivo de Red Bull. Su llegada marca el comienzo de una nueva era para el equipo suizo, que se convertirá en el equipo de fábrica de Audi en 2026. Whitley es un veterano absoluto. Empezó en Benetton en 1991, escaló hasta convertirse en mecánico jefe. En 2006 se unió a Red Bull y fue testigo de toda su transformación, desde equipo novato hasta la máquina de ganar campeonatos que conocemos hoy. Como director deportivo de Red Bull, Whitley fue fundamental en los 4 campeonatos consecutivos de Sebastian Vettel y en la dominación actual de Max Verstappen. Este hombre sabe lo que se necesita para ganar en la Fórmula 1. Su llegada a Sauber es parte de una revolución completa. Mattia Binotto, exdirector de Ferrari, ahora lidera el proyecto Audi desde arriba, y Whitley será quien implemente la visión en el día a día. El desafío es enorme: transformar a Sauber, un equipo que ha luchado por años en el fondo de la parrilla, es un contendiente capaz de luchar por victorias cuando Audi tome control completo en 2026. Pero si hay alguien con la experiencia y el conocimiento para hacerlo, es Whitley. Ha visto cómo se construye un equipo campeón desde cero y ahora tiene la oportunidad de hacerlo de nuevo. Y ahí los tienes, los 10 directores de equipos que están moldeando el futuro de la Fórmula 1. Desde veteranos como Toto Wolff y Flavio Briatore, hasta nuevas caras como Andy Cowell y Jonathan Whitley. Cada uno trae su propia historia, su propia visión y sus propios desafíos. Lo que hace fascinante a estos personajes es que no son solo gerentes o administradores, son estrategas, psicólogos, diplomáticos y a veces magos. Deben manejar egos millonarios, presiones políticas, limitaciones técnicas y las expectativas de millones de fanáticos alrededor del mundo. Algunos, como Vasori Mejis, enfrentan la presión de equipos históricos con expectativas enormes. Otros, como Wolff y Whitley, están construyendo el futuro desde los cimientos. Y unos pocos, como Wolff y Stella, están tratando de mantener el éxito que ya han alcanzado. La temporada 2025 nos está mostrando que el papel del director del equipo es más crucial que nunca. En un deporte donde los márgenes son microscópicos, la diferencia entre ganar y perder a menudo se reduce a las decisiones que toman estos hombres y mujeres desde el muro de boxes. Ahora, ¿cuál es tu director de equipo favorito? ¿Crees que alguno de estos cambios recientes transformará el orden establecido en la Fórmula 1? Al final del día, la Fórmula 1 no es solo sobre pilotos que vemos en la pista. Es sobre todo el ecosistema de talento, ambición y pasión que hace posible este espectáculo increíble que amamos.